Se viene, ya hablamos alguna vez en otra presentación, si mal no recuerdo, pero en el día de hoy a las 19 horas en la Asociación Cultural Sanmartiniana, ahí en Junín 2238, que está realizando varias actividades culturales realmente interesantes. La semana pasada hablábamos del ciclo de cine dedicado a Inés Bardá. Se va a presentar La Cena de Norma, un desastre organizado, una pieza performática del grupo Secuaces del Templo, dirigida por India Pernigotti. Justamente ella está al teléfono. ¿Qué tal, India? ¿Cómo te va? Muy buenos días, aquí desde Radio Provincia, desde Cultura en Movimiento. Café Azar te saluda. Hola, buenos días, Café Azar. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están? Pero muy bien. ¿Cómo vas llevando la mañana del sábado? Mira, estamos acá en plena puesta técnica con Sandra Grossi, con Leandro Gianni, con Secuaces del Templo, en la Asociación Sanmartiniana, ultimando todos los detalles y haciendo nuestra querida pasada técnica y ensayo general para estar listos hoy a la noche, a la tardecita, para recibirles a todos quienes quieran venir. ¿Cómo es el tema del ensayo general y en este tipo de propuestas? ¿Cuánto va de lo pautado y guionado y cuánto de improvisación? Mira, este tipo de puestas como pieza performática, que es como nos gusta nombrar y como para mí es el nombre más acorde, en realidad no es una obra acabada, sino que hay cosas, en realidad es todo improvisación, pero no es improvisación al azar en este sentido, que es una estructura de acciones, es como un guión de acciones bajo dispositivos de acciones. Entonces, nosotros los intérpretes lo que hacemos es, de acuerdo a esos dispositivos, vamos improvisando. Entonces, hay un guión, pero no es una obra acabada, entonces nunca se sabe bien qué es lo que va a suceder. Hay tiempos más o menos estimativos, pero también puede suceder, que ha sucedido, que hay veces que ciertos momentos se extienden un poquito más o a veces un poquito menos, de acuerdo a lo que va sucediendo en el momento. Entonces, lo que se ensaya de alguna manera, o la pasada general, pero lo que más yo insisto en ensayar es tener muy claro qué dispositivo de acción te mueve y cómo el cuerpo debe estar 100% presente en la acción. Si no, la idea o el concepto de lo performático para mí desaparece. Entonces, no es solamente improvisar, sino tener la capacidad y el cuerpo puesto en el presente de la acción. Eso para mí es fundamental. A partir de ahí, los dispositivos que se han diseñado, digamos, para este tipo de puesta, que es la Cena de Norma, este desastre organizado, tiene que ver con eso también, cómo poner el cuerpo, y eso es una guía, digamos, un sostén. Claro. Pero lo que sucede nunca es igual, porque estamos todos en esa misma situación. Leandro Gianni también. Nosotros con Leandro Gianni venimos trabajando de esa manera. Él también sabe que hay uno... De hecho, ya ni hablamos. Él ya sabe lo que yo voy a hacer. Yo ya no le digo nada prácticamente, porque son muchos años. Pero él también va componiendo en tiempo real. Entonces, eso es lo característico para mí, que todavía me la sigo preguntando acerca de la performance, pero es lo característico de esta pieza performática. ¿El por qué? Porque se va componiendo en el momento, en tiempo real, y esa es la experiencia, digamos, que se hace. Entonces, se actualiza cada vez, y la diferencia que yo veo, entre un montón de otras diferencias seguramente, es que tenés, por un lado, la obra acabada, que como arte viva se va a actualizar cada vez, pero tenés un principio, de principio a fin se sabe qué es lo que sucede. A veces hay un texto, a veces hay una coreografía formal, ¿no? Uh-huh. En esta pieza performática lo que hay, claro, son dispositivos de acción, pero nunca se sabe qué es lo que va a pasar. ¿Cómo podrías definir, para quien está escuchando y por ahí no conoce el lenguaje técnico, un dispositivo? Y en este caso un dispositivo de acción. Claro, un dispositivo de acción es un elemento que viene de la improvisación y que se pone, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que no sea de la Cena de Norma para no spoilear, pero por ejemplo, moverse, vos tenés una regla que tenés que moverte, pero todo el tiempo interrumpiendo tu movimiento o tu texto, ¿no? Ajá. Entonces, tu dispositivo de acción es
bueno, yo me voy a vincular con, tenés que generar una vinculación con fulano de tal, y mi vinculación, voy a dar un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento, es que somos cómplices de un accidente, ponele. Entonces, ahí ya hay una vinculación, pero el dispositivo de acción, de movimiento, por ejemplo, es interrumpir el texto, interrumpir el movimiento. Eso es un dispositivo. Otro dispositivo puede ser, no sé, pasar la palabra. Entonces, no hay un tema. El tema puede ser variar para todos lados, pero yo tengo sí o sí pasar la palabra y responder a otro lo que otro me está preguntando. Ese es el dispositivo, por ejemplo. Entonces, son como elementos, digamos, que uno tiene que responder. A ver, llevado a la pintura, me voy a atrever, voy a ser muy atrevida, pero llevando a la pintura, yo tengo un lienzo, pero yo no sé, digamos, que voy a pintar una flor o voy a copiar un paisaje. No lo tengo eso. Tengo un lienzo, pero los colores que tengo para pintar ese lienzo son fríos. No puedo usar colores cálidos, ponele. Entonces yo de acuerdo a eso, y hay un concepto que es, voy a usar colores fríos en base a una foto que elegí, ¿no? Entonces lo que va a suceder en el lienzo, y no sabéis lo que va a suceder. Claro. Puede ser una abstracción, puede ser figurativo, puede ser lo que sea, pero es un dispositivo, regla, que vos no podés usar ni los cálidos y tenés que basarte en una foto. Seguro. India, no sé si me explico. Sí, no, clarísimo. Y en el caso de un elenco, ¿cuántos son en escena? En escena somos 11, con Leandro somos 12, con en este caso Sandra Grossi, que viene con la iluminación, que también hace composición en tiempo real, somos 13, 15 personas, no me estoy acordando exacto. Bien, el pero número de esta. Pues. La pregunta apunta a esto, de las 15 personas, ¿todas o hay algunas que marcan los dispositivos de acción para pasar de una escena, por decirlo así, entre comillas, a otra? No, por ahí lo que para pasar de una escena a otra hay como algunos pies, si querés, algunos pies, ¿no? Que entonces viene una, interrumpe con determinada palabra, y entonces sabemos que ahí es el pie, claro, para pasar a otro dispositivo de acción. Eso es por ahí lo que hay, ciertos elementos, pero cuánto dura antes de pasar depende de todos que estamos ahí. Claro, es como digamos, un puro presente, ¿no? Es puro presente, pero en este caso que nosotros trabajamos un poco este concepto de la norma, ¿no? Que la norma puede ser una persona, la norma puede ser la norma que establece, no sé, cierto lugar. Entonces nosotros en este caso es como, por eso un desastre organizado. Hay algo de lo desastroso, de ciertas normas que nos siguen como regulando, que no dan para más, digamos, y nosotros vamos a ir a como a interrumpir un poco esas normas, como a decir basta con esto. Claro, basta con esto. Pero ahí lo que puede suceder es cada uno también lo que tiene, su bagaje, su historial de lo que, digamos, tiene. Entonces tenés un inicio, que está muy pautado el inicio, pero después está la apuesta para que también el espectador o la espectadora lo completen, según su historia. Y nos ha pasado, ponele, creo yo, en las 4 puestas que hicimos, que fueron distintas, habrán visto 200, 150, 200 personas, y no sé, más de una dice, wow, eso pasa un domingo en mi casa, ponele. Claro. Otros te dicen, yo no puedo ver esto. 2, ponele. Otros se mueren de la risa, y es como eso, reírse de la propia miseria, y así. Entonces el espectador va a ser quien decida en esta pieza performática qué es, si es la norma, si norma es alguien, si qué. Pero hay algo de lo sensitivo que a mí me gusta trabajar mucho, ¿viste? La sinergia de la situación. No tanto la narrativa lineal de decir, bueno, yo te quiero contar esta historia, sino la sinergia de una sensación, de una emocionalidad, de una sensación. Eso es lo que a mí me gusta, digamos, como que se mueva el cuerpo de alguna manera del espectador también. Claro, una emoción expresada en el cuerpo, digamos, ¿no? Sería. Claro, el cuerpo es como cuando el soporte ahí, o la sí, el soporte, diría yo, ¿no? De estas emociones que se cruzan.
claro que de ahí ya va a ser una experiencia propia de cada persona que especta, digamos. Claro. Si tuvieras que hacer una sinopsis de la obra y tendrías que presentarla públicamente y decir, bueno, vengan a ver esto, ¿qué es esto? O que por lo menos apunta, porque como bien decías, la obra se termina de cerrar en la propia presentación, ¿no? En la performance. Sí. Mira, a mí me es muy difícil, pero voy a hacer el intento. Me es muy difícil, mira, se trata de esto. Si puedo encerrar un poco todo eso, sí hay algo del protocolo y el ceremonial que está muy implícito, digamos, en esta obra, pero creo que también se trata de las vinculaciones entre las personas, se trata del desborde, se trata mucho del desborde, y se trata también como de esta situación que por propia época sociopolítica, de alguna manera, en la que estamos viviendo todos, por lo menos en Argentina, nos atraviesa, ¿no? Entonces se trata de algo común a todos y todas, que es una mesa, que hay personas sentadas en una mesa, que hay un protocolo y un ceremonial que va a guiar esa mesa, y a partir de ahí hay está la vinculación humana y también está el desborde. Creo que hay algo del rompimiento o de agotar la norma, de agotar los sistemas de obediencias a los cuales tenemos que responder muchas veces. Quizás es eso, quizás es la manifestación de decir, bueno, esto ya está, esto es suficiente, porque si no nos estamos yendo muy a ver, una palabra un poco más amable, pero al carajo, básicamente. Claro. Entonces hay algo de eso, no sé cómo claro, tiene que ver con eso. Que el carajo era el lugar donde estaban los que veían en los barcos desde arriba, que subían arriba de todo, ese era el carajo, porque solo mandaban al carajo. Al tipo. Ahí va, bueno. Al tipo que veía todo allá arriba. Mirá qué loco lo que estás diciendo, porque va a haber una persona que lo va a ver desde arriba. Mirá. Así que bueno, es un poco eso. Pero también tienen que ver más con eso, con algo que tiene que ver con lo humano, con lo cotidiano, con algo de esto, me pasa a mí también, y que tiene que ver con ciertas normas que ya empiezan a ser una ridiculez básicamente, pero que siguen estando muy presentes al día de hoy, y bueno, es una manifestación de decir, o seguimos por ahí, y que se desborde y se siga desbordando y todo esto es caótico, o bueno, o quizás después del caos, ¿qué pasa? ¿Dónde está la flor de Hiroshima, no? Después del caos, estarán cada uno. Ilia, ¿hay palabras? ¿Hay discursos? Hay palabras. Hay discursos, hay hay palabra, pero no hay concepto completo, hay guiños. Bien. Hay palabras, hay guiños. No hay un concepto completo ni de Foucault, pero hay un guiño, no hay un concepto completo de Ben Jung-han, sí, pero hay un guiño, muy poquitos, digamos, y después hay palabras cotidianas de gente que está sentada en una mesa. Hay bien. Palabras, sí. Hay palabras y hay mucho, no hay coreografía, por ejemplo, claro. Pero hay mucho del teatro físico, me atrevería a decir. Igual para mí es un concepto que todavía se tiene que definir un poquito mejor, pero no es danza, no es teatro solamente, es un poco de todo. O sea, es jugar entre los bordes, digamos, entre todas esas disciplinas tan pautadas, ¿viste? O es danza o es teatro. Podríamos hablar de un teatro físico, está más allegado a ese lugar, creo yo. Bien, la cena de Norma, un desastre organizado. Solo el título tiene un montón de significaciones, o sea, explotan las significaciones, porque la cena, Norma, desastre organizado, conviven, se contradicen las palabras, pueden derivar en muchas cosas, y es por eso lo interesante, ¿no? Lo que atrae, quiero decir, ¿no? Lo que creo también un poco es que estamos viviendo dentro de un desastre que está organizado. Ajá. Yo hay algo de eso que a mí me llamó un poco, porque está bastante caótico, ¿no? La cuestión sociopolítico-económica en este momento a nivel mundial, siguen habiendo guerras y todo, pero está organizado. Eso no es una cosa lavar tola, no
estamos en el 1500 y ahí inclusive estaba organizado. Entonces hay algo del desastre organizado, en este caso puntual. ¿Por qué un desastre organizado? Porque hay unos dispositivos de acción, porque hay un guión de acciones, hay una intención, entonces hay una organización de todo eso. Ahora, saliendo un ratito de la escena de Norma, estamos medio viviendo por momentos no, casi todo el tiempo, en desastres que están organizados. Claro. Entonces, hay un doble sentido ahí un poco también, ¿no? Sigue rigiendo determinada norma y sigue habiendo desastre, pero si lo miras un poquito más por arriba, y ese desastre está organizado. Está organizado, es lo que yo considero, digamos, un poco los chicos también. Pienso en dos películas, una es la segunda de Batman de Nolan, y el Guasón como ese personaje que dice, yo soy el perro que ladra el auto por molestar, o quema millones de dólares porque no es el dinero lo que interesa, sino generar el propio caos. Y la otra que vi hace poco es El Mago del Kremlin, donde parte de la estrategia de construcción política es justamente la generación de caos. Claro, pero y si ansiosos, con miedo y depresión, claro, somos muy fácil de manipular. Seguro. Está organizado y lo están logrando. Tal cual. La mayoría de la sociedad está tomando pastillas y es entendible, ojo, yo hago mucho psicoanálisis y estoy de acuerdo a estabilizar, pero con miedo, depresión y ansiedad, más fácil de manipular, está organizadísimo. Seguro. India, contanos ¿por qué los secuaces del templo primero? Mira, los secuaces del templo, porque esta grupalidad, hay personas que hace 8 años que vienen a entrenar, digamos, conmigo, y se empezó a armar unos encuentros que van un poquito más allá del entrenamiento. Eso es lo que nos une a nosotros, pero hay algo que empezó a pasar más allá, no sé cómo explicarlo, ninguno de nosotros sabe muy bien cómo explicarlo, pero un lugar de encuentro, de contención y un lugar distinto en donde poder estar, ¿no? Muchas veces a mí me cae la gente a las clases de danza y te dice, no, pero yo tengo miedo porque no sé bailar. Le digo, pero si vos justamente estás viniendo para, en tal caso, aprender a bailar, ¿no? Bueno, esta grupalidad se fue armando en la insistencia del entrenamiento, vinieron personas, pero estamos hablando de hace 8 años que hay un grupo que sostiene un espacio y un espacio que le es de contención también. ¿Qué empezó a pasar? Por ejemplo, se hizo un video danza que ya era más allá de mí. Yo lo que hago es administrar el IP Artes del Movimiento, que es el estudio que yo administro, que es mi estudio y demás, pero esta grupalidad empezó a florecer un poco más allá de mí. Claro. El templo, le puso uno de los chicos, este es el templo del movimiento, dice. Entonces siempre le llamábamos templo del movimiento al estudio, ¿no? Y hace un tiempo cuando dijimos, bueno, empezamos a salir, nosotros de alguna manera íbamos haciendo cosas de a poquito, invitaciones con jugo de tigre, como diferentes invitaciones y puestas, no sé, en el FABET también, y el año pasado dijimos, che, hay que salir como un poquito más para afuera, y ahí arrancamos con esa primera invitación, y ahí dijimos, yo India, yo soy una secuaz más de ese templo, claro, ya con esta grupalidad. ¿Por qué? Porque la grupalidad empezó a funcionar por sí misma como grupalidad, entonces no todo está a mi cargo. Algunos se encargan, hay fotógrafos, hay licenciados en comunicación, hay actores, acróbatas de tele. Empezó como a generarse roles en donde naturalmente empezamos a funcionar como un equipo. Entonces, cuando surge esta idea de templo, dijimos, somos secuaces del templo. Claro, somos bien. Como... primero era el templo y sus secuaces, después dijimos, no, somos secuaces del templo, y yo también soy una secuaz del templo. Yo no es que por ser la directora soy como me corrí de ese lugar, que de hecho varios me criticaban, me decían, no, India, pero vos no tenés que correrte. No, sí, esto ya va más allá de mí. Entonces ahí es donde se arma la grupalidad secuaz del templo, donde sale un video danza, que no lo dirijo yo, donde cuando aparecen fechas de invitación no solamente me invitan a mí, pueden invitar a cualquiera de los chicos y estamos todos ahí o todas para alguna determinada fecha de algo. Entonces empezó se armó una grupalidad muy hermosa, la verdad, y yo soy parte de esa grupalidad, yo no dirijo esa grupalidad. Bien. Lo que en este caso tengo es el rol de dirección de esta apuesta performática.
pero la grupalidad en sí, digamos, los aúna el templo, que es el estudio. Bueno, vamos con la invitación a la gente. Entonces, hoy 19 horas en la Asociación Cultural Sanmartiniana, ¿no? Sí, en calle Junín, 2238. Pedimos, la norma pide puntualidad, esto es a las 19 horas. Para gente que ya vino, aclaramos que hay un poquito más, hay una antesala. Este espacio lo vamos a abarcar un poco todo, no solamente el espacio el salón, digamos, donde está la mesa, sino que hay una antesala en una biblioteca, hay un pequeñito museo muy chiquitito de esta grupalidad en esta situación. Así que bueno, ahí es donde pedimos puntualidad, que va a ser a las 19 horas. Las entradas las pueden sacar todavía hoy, puede ser en puerta y anticipadas hasta la tarde, en un horario potencial, que no sea a las 7 de la tarde. Claro, 7 menos 5. Al 3764-297678, o si conocen alguno de los secuaces del templo, también pueden comunicarse con alguno de ellos. ¿Reiteramos el número de teléfono entonces? 3764-297678. Bien, y hay un Instagram también, ¿no? Y hay un Instagram, Secuaces del Templo. Sí. Bien. Bueno, India, muchas gracias por esta charla. La verdad que re interesante y bueno, lo mejor, y que a ver si se materializa Norma entonces como líder de los Secuaces del Templo. Y puede ser Norma o puede ser la norma, Café. Eso lo verá quien expecta, lo decidirá quien expecta. Café, siempre muchísimas gracias por darnos el espacio a nosotros y a la cultura en general. Realmente valoramos un montón. Gracias a vos. Ahí estaba al teléfono India Pernigotti entonces, y la propuesta de esta pieza performática, La Cena de Norma.